Hola amantes de los diversos sabores y aromas. Hoy vamos a hacer galletas para Halloween y también vamos a hacer unas mini tartas y unas bolitas o bien lollipops de chocolate también con el tema del Halloween. Unas decoraciones muy sencillas y muy fáciles de hacer para tener ideas. Tengo galletas que tengo la receta en el canal, que las tenía ya hechas. Tengo redondas, forma de corazón y forma de manitas. Tengo chocolate negro y chocolate blanco y colores para colorear el chocolate blanco. Y he hecho dos conos, uno para chocolate blanco y otro para chocolate negro para decorar las galletas. Más adelante voy a enseñar cómo hago yo los conos. He derretido el chocolate y voy a hacer unas gotas blancas para hacer los ojos, unas gotitas blancas y después voy a hacer en el medio unas gotas negras. También se puede encontrar caramelos en forma de ojos, se pueden utilizar, pero en mi caso yo he preferido hacerlas con chocolate. Es muy fácil de hacer, solamente hacer una gota grande blanca y después una pequeña negra en el medio. Después voy a dejarlas en el congelador para que se enfríen rápidamente, pero se pueden dejar en la nevera también. Y después voy a pasar a colorear el chocolate blanco que tengo. Voy a dejar un poco blanco y otro voy a colorearlo con el rojo para hacer la decoración del corazón como en plan sangre. Y el otro voy a hacer una gota azul con más de amarillo. Eso me va a dar el color verde. Hay que hacer solamente una gota azul y más amarillo. Y cuando más claro lo queréis, más amarillo vais a añadir. Y voy a dejarlo así en ese color mismo. Y después para hacer el naranja voy a echar un poco de amarillo en el chocolate rojo. Así me va a dar el color naranja para hacer las calabazas. Las redondas voy a hacer el color verde para hacer la cara de una cara del monstruo verde. Y otras las voy a hacer con chocolate negro para hacer el plan momia con rayas blancas. El corazón, claro que lo voy a hacer en color rojo y después voy a decorarlo con un poco de negro, como gotitas así negras, en plan corazón así sangriento o algo así. Bueno, es una decoración muy sencilla. Eso ya depende de la imaginación de cada uno, es solo ideas nada más. Puedes también hacerlo un poquito más rojo que eso, echarle más colorante, pero yo ya no quería echar más. Y tengo la forma de las manitas. Tengo un cortador de galletas en esta forma que ya había hecho en el vídeo anterior cuando hice dulces árabes. Está el vídeo entero en el canal de cómo hice la masa y los cortadores que he usado y todo. Y bueno, aquí voy a hacer el cono.
Ahora vamos a hacer el bizcocho de calabaza para las mini tartas de nata. Tengo 3 huevos, un vaso de aceite, uno de zumo, uno de azúcar, 150 gramos de calabaza cortada a trozos pequeños, 15 gramos de levadura o bien dos sobres, aroma de naranja y más o menos 300 gramos de harina. La harina depende de los vasos que habéis usado y de los huevos, el tamaño de los huevos. El zumo yo tengo tropical de fruta mezclada, pero podéis usar el de naranja para, para ir con el mismo aroma que habéis echado. O bien si queréis echar vainilla, lo que sea, cualquier aroma. Así no queda el sabor de la calabaza, sino se mezcla con el aroma que vais echando y queda mucho más rico el bizcocho. Por ejemplo, con el aroma de naranja queda muy bueno el bizcocho. Vamos a echar todos los ingredientes en la trituradora para triturarlos todos, excepto la levadura y la harina. La calabaza está cortada en trozos muy pequeños y está cruda porque después se va a cocinar en el horno. Hay que cortarla pequeña para que se triture bien. Después voy a echarlos en un recipiente y voy agregando poquito a poco la harina. En mi caso me ha cogido más o menos 300 gramos de harina blanca normal de todo uso. Voy echando poquito a poco y al final de todo voy a poner la levadura. Voy a echar la levadura. Un sobre que tengo de 15 gramos. Y voy batiendo poquito a poco hasta encontrar la textura adecuada, que yo la quiero ni muy espesa ni muy líquida, para que quede el bizcocho esponjoso y suave. Y voy a ponerlo en el horno precalentado a 180 grados en un recipiente rectangular 10 minutos solamente. Si vais a usar un molde redondo va a necesitar más tiempo, unos 30 minutos o 40. Los trozos sobrantes voy a ponerlos en un recipiente, voy a triturarlos bien y les voy echando leche condensada hasta encontrar la textura de hacer bolitas, de formar bolitas. Se puede usar también zumo o leche o chocolate, o caramelo también, lo que está disponible en la casa. Y yo tenía leche condensada, así que la he usado. Y voy amasando, formando masas hasta que vea que puedo formar bolitas pequeñas y voy formando las bolitas, se las voy dejando en un lado y después al acabarlas todas voy pasándolas por chocolate negro y por chocolate naranja para hacer forma de calabazas, y el negro voy a decorar solamente con rayas naranjas y verdes y con unas perlitas plateadas por arriba.
Para las mini tartas de nata voy a usar crema chantilly, que he batido nata con azúcar glass vainillado, y voy a untar las mini tartas por arriba y por los lados. Después voy a decorar los lados con pepitas de chocolate y voy a hacer la forma de los ojos y la boca con chocolate negro derretido. Y así como quedan las mini tartas de nata y chocolate, las bolitas de chocolate en forma de calabaza y las bolitas negras, y las galletas de formas y de caras. Espero que os guste, son ideas muy fáciles de hacer para los niños, para tener algo diferente. Y son fáciles de hacer, solamente hay que echarle imaginación. Espero que os guste el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.